Buenos días. Yo creo que ya estamos todos, podemos empezar ya la jornada. Buenos días a todos los presentes. Vamos a empezar la jornada, una jornada que es una jornada de presentación de los resultados que hemos tenido del proyecto de agricultura familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que la ha desarrollado UPA con la ayuda de WWF y de la Sociedad Española de Agroecología y Agricultura Ecológica. Para ir empezando y ya sin más la presentación, pues bueno, voy a dar la palabra a nuestro compañero, secretario federal, Cristóbal Cano, que inaugurará la jornada. Cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todas y a todos. Autoridades que estáis aquí, que nos acompañáis, diputados, representantes de organizaciones agrarias, compañeros y compañeras. Para mí, pues es un verdadero honor daros la bienvenida a esta jornada que celebramos hoy aquí en el Congreso de los Diputados, que es la Casa de la Soberanía Popular y donde se aprueban las leyes que marcan nuestro presente, que marcan nuestro futuro y que es el centro, debe de ser el centro de estos debates tan importantes, y que traer aquí la agricultura y la ganadería pues una labor que desde nuestra organización siempre intentamos hacer. Quiero también especialmente agradecer a quienes venís de vuestros pueblos, del medio rural, quienes habéis dejado hoy vuestras explotaciones para acompañarnos en esta jornada, y que vuestra presencia aquí no cabe duda que es el reflejo o representa la voz de los miles de agricultores y ganaderos, de las miles de explotaciones familiares que cada día trabajan la tierra, cuidan el territorio y garantizan una alimentación sana, sostenible y justa para el conjunto de nuestra sociedad. Como agricultor, como secretario general de la UPA, creo firmemente que el campo necesita espacios de diálogo como este, como el que hemos creado alrededor del proyecto que hoy presentamos. Espacios donde se escuche a quienes producimos, a quienes vivimos en el campo y a quienes defendemos un modelo agrario justo, sostenible y socialmente responsable. El campo necesita debates serios, debates de país, compromisos de Estado, lejos del ruido, lejos de la polarización, lejos de los bulos y de la simplificación interesada del populismo, y también reflexionar y poner de manifiesto que el campo es diverso, que no hay un pensamiento único, por mucho que haya quien se esfuerce en plantear una realidad que no es tal. El campo, insisto, subrayo, es diverso, como puede serlo cualquier sector productivo de nuestro país, y mucho tenemos que trabajar para que no haya quienes quieran pescar en ríos revueltos aprovechando situaciones complejas, dificultades por las que atravesamos agricultores y ganaderos. Por tanto, en relación a los modelos de agricultura y la ganadería que tenemos, la agricultura y ganadería familiar está ante un momento decisivo. Ese modelo, la agricultura y la ganadería familiar, constituye la columna vertebral del sistema agroalimentario en nuestro país, la columna vertebral del sistema agroalimentario en Europa, y somos los responsables de la mayor parte de los alimentos que se producen, de la mayor gestión del territorio, de la conservación de los recursos naturales y la cohesión social del medio rural. Sin embargo, ese modelo, que con sus dificultades y con los diferentes escenarios a los que hemos tenido que ir enfrentándonos con el paso del tiempo, y que es el que nos ha hecho llegar hasta aquí, a ser España lo que somos, una potencia agroalimentaria, pues se encuentra ante amenazas, ante una presión creciente. Por un lado, la industrialización acelerada del sector, la entrada de grandes fondos de inversión que ven la tierra como un activo en el que especular, los desequilibrios en la cadena alimentaria y los precios injustos, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional, las dificultades de acceso a la tierra y de acceso al agua, y cada vez con más rigor, y lo estamos viendo, no hay semana que lamentablemente tengamos algún episodio que nos lo recuerde, los impactos de la emergencia climática. Todo esto, además de poner en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones, pone también en riesgo el futuro de nuestros pueblos y de nuestra soberanía alimentaria. En este contexto,
bueno, pues alguien puede sorprenderse o puede verse con incertidumbre el porqué de organizar una jornada con un título, bueno, pues tan importante para nosotros, ¿no? La agricultura familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030 y el Pacto Verde, bajo nuestro punto de vista, suponen una oportunidad histórica para nuestro modelo de agricultura y ganadería familiar y profesional. En este contexto, la transición ecológica que la marca o marcada por la Agenda 2030 y por el Pacto Verde Europeo representa esa oportunidad para situar a la agricultura y ganadería familiar en el centro de las políticas públicas. La Agenda 2030 nos marca un camino hacia sistemas alimentarios más sostenibles, resilientes e inclusivos, vinculando la producción agraria con objetivos como la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el empleo digno, la igualdad de género, la lucha contra la despoblación rural. Yo me pregunto, ¿quién puede estar en contra de esto? ¿Quién puede estar en contra de esto? Y me pregunto más, ¿quién que se haya leído esto puede estar en contra de esto? Y en eso, insisto, tenemos que esforzarnos, como hoy hacemos aquí, en explicar las cosas, en trasladar los mensajes correctos dentro de un contexto difícil de trasladar la información veraz y de trasladar los mensajes coherentes que como organización, que es la UPA, tenemos la responsabilidad de hacer. Y a pesar de que haya escenarios como el que estamos viviendo complejos, no vamos a dejar el empeño de hacerlo. Además de la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, con estrategias como la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad, la Ley Europea del Clima, define también una hoja de ruta ambiciosa para transformar el modelo agroalimentario europeo. Pero una cosa sí tiene que quedar clara. No habrá sostenibilidad ambiental ni sin sostenibilidad económica. No habrá transición ecológica sin agricultores, sin agricultoras, sin ganaderas, sin ganaderos en el territorio. Aunque pueda sonar llamativo, necesitamos una agricultura y una ganadería con agricultores y agricultoras y con ganaderos y con ganaderas. Y esa transición a ese modelo sostenible, a ese modelo justo, solo será posible si se garantiza la viabilidad de las explotaciones familiares, si esa transición justa se impulsa adaptando a la realidad productiva, social y territorial del territorio. Los modelos que tenemos enfrente, la agroindustria y los fondos de inversión, no van a ser quienes lideren esa transición. Su única motivación es esquilmar los recursos, esquilmar la tierra, esquilmar la economía de las zonas en las que se asientan, porque en la mayoría de los casos el beneficio económico que sacan del sector ni siquiera tributa en ese territorio, ni siquiera tributa en nuestro país, sino que lo hacen lejos aquellos que van de falsos patriotas, si me permitís la expresión. Por tanto, ese momento clave para la política agraria tenemos que liderarlo y poner en el centro de las políticas la agricultura y ganadería familiar, en paralelo a las políticas, a las normativas que se están desarrollando tanto en España como en la Unión Europea. Me refiero a la necesaria Ley de Agricultura y Ganadería Familiar, que no cejamos en el empeño en que sea una realidad, que es un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, y vemos cómo pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no es una realidad. Desde aquí instamos a que se acelere el trámite parlamentario para que en esta legislatura sea una realidad esa necesaria Ley de Agricultura y Ganadería Familiar, y vamos a estar encima o en este caso hasta que sea una realidad, y llamamos también a todos los grupos políticos para que la apoyen, porque podemos simplificar el mensaje con una frase: aquellos grupos políticos que no apoyen la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar no apoyan al campo. Y ahí es donde hay que retratarse y donde hay que mostrar las cartas con las que cada uno juega. También cuestiones relacionadas a la revisión del Plan Estratégico de la PAC, a la futura PAC a partir del año 2028, la Estrategia Nacional de Alimentación, el desarrollo de la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación, el Plan Nacional de Restauración a la Naturaleza, o una figura clave que para nosotros es y está siendo la puesta en marcha del Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto de Estado más necesario que nunca, un pacto de Estado donde los agricultores y ganaderos estamos teniendo voz, estamos teniendo la oportunidad de participar tanto desde UPA
como desde FADEMUR, nuestra organización hermana de mujeres rurales, y que fuimos los primeros que alzamos la voz cuando se puso en marcha el proceso participativo del Pacto de Estado para ser protagonistas en primera persona. Por tanto, como digo, estamos en un momento en el que hay que decidir qué modelo agrario queremos para nuestro país. Si un modelo concentrado en manos de muy pocos, desarraigado y en manos de los fondos de inversión y de la agroindustria cruel, o por otra parte, por un modelo basado en las explotaciones familiares con empleo en el territorio, generando economía en nuestros pueblos, gestionando el medio rural y que tiene que ser sostenible y que tiene que tener futuro. Desde UPA agradecemos a la Fundación Europea del Clima el que hayamos trabajado juntos. Compartimos objetivos comunes, que es avanzar en esa transición ecológica justa, donde nadie quede atrás. La Fundación Europea del Clima ha apostado por un enfoque que combina la acción climática y la justicia social, y eso encaja plenamente con la convicción y con los criterios que marca la política sindical y organizativa de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Este proyecto pone de manifiesto el papel clave que los agricultores y ganaderos familiares tenemos en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, acercando este debate necesario a la ciudadanía. Por eso, agradecemos sinceramente a la Fundación Europea del Clima su confianza y su compromiso con nuestro sector, con el medio rural, con una sostenibilidad real que se construye desde abajo, desde las explotaciones familiares y sin dejar a nadie atrás. Igualmente, quiero agradecer a las entidades que han colaborado en el proyecto, aquí nombrar evidentemente a WWF, a FADEMUR, a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, organizaciones que trabajan desde ámbitos distintos, pero con quienes convergemos en el mismo objetivo: defender un modelo agrario más justo, más sostenible y más humano. El documento que hoy vamos a ver, que hoy se va a presentar, recoge las propuestas que dentro de este contexto tienen como objetivo aportar un marco coherente de recomendaciones políticas para priorizar la agricultura y ganadería familiar como modelo productivo de país, reforzar su viabilidad económica, reconocer y remunerar los bienes y servicios públicos que prestamos a la sociedad, facilitar una transición ecológica justa, garantizar un relevo generacional coherente con igualdad de género y cohesión territorial, porque en definitiva defender la agricultura y ganadería familiar no es solo defendernos a los agricultores y ganaderos, es defender una alimentación de calidad, una gestión del territorio lógica, una mejora del medio ambiente y asegurar el futuro de nuestros pueblos. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestro trabajo diario, por nuestro y vuestro trabajo incansable en defensa del campo. Bienvenidos igualmente, como decía al principio, bienvenida al Congreso de los Diputados, y para mí es un placer dar por inaugurada esta jornada y espero que sea provechosa, que salgamos mejor que entramos y nada, a continuar con el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cristóbal. Podría estar más de acuerdo. Yo estoy aquí no siendo autor del texto ni coordinador, porque me lo han pedido los autores, y como persona que formo parte de una sociedad, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, en la que confluimos una parte científica, que podría decirse que yo represento aquí ahora mismo, a una parte académica que nos dedicamos a investigar sobre la relación entre la agroecología y la conservación, y agricultores y ganaderos que la mayoría son pequeños, vamos, se puede decir que prácticamente todos son pequeños o medianos, como muchos agricultores, dentro del concepto de lo que sería la agricultura familiar, ¿no? Yo creo que lo que puedo aportar aquí es, pues eso, esa visión crítica de este informe, que me parece pues magnífico, desde alguien que lleva muchos años trabajando por entender cómo está funcionando y cuál es el papel de la agricultura ecológica y familiar en la agroecología, ¿no? Yo veo, el documento me parece que es fundamentalmente poner sobre la mesa la sinergia virtuosa que hay entre agroecología, agricultura ecológica y agricultura familiar, ¿no? Han nacido para ir juntas, ¿no? Porque
se retroalimentan entre sí y nos dan, por supuesto, el contexto básico para poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible de los que has hablado, Cristóbal, que, como bien dices, ¿quién puede estar en contra y por qué? Que lo diga, ¿no? No es... ideológicamente es una base, ¿no? Es un programa de actuación, y el Pacto Verde Europeo como también una agenda, ¿no? Que se podría utilizar como agenda de trabajo, ¿no? Asimismo, se evalúan políticas actuales como la PAC y estrategias europeas y regulación ecológica nacional, formulando algunas propuestas concretas que luego comentaré para fortalecer esa sinergia entre la agricultura ecológica, agroecología y la agricultura familiar, que, como digo, está y es fundamentalmente virtuosa, ¿no? Bueno, la agricultura familiar, al fin y al cabo, aquí la mayoría de los que estáis, esto lo tenéis más claro, ¿no? Es una forma de producción profundamente vinculada al territorio y gestionada y trabajada por unidades familiares, lo cual implica que desarrolla funciones múltiples, ¿no? Económicas, sociales, culturales y ambientales entrelazadas y eso, como decía, profundamente vinculadas al territorio, ¿no? Esto hace que se favorezca, por definición, el empleo estable y, por tanto, la fijación de población rural, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos y todas, ¿no? Y se supone que los gobiernos. Y, por supuesto, hay que reconocerle a la agricultura familiar, desde la propia ecología que yo puedo representar aquí, que ha jugado un papel histórico fundamental en la conservación de los paisajes culturales y la cultura local, que son los que han hecho que llegaran hasta nosotros esta cantidad tan importante, ahora le llamaríamos hotspot de biodiversidad en nuestro entorno mediterráneo, ¿no? Gracias a eso, a las explotaciones fundamentalmente pequeñas, comunidades pequeñas, familias que han aunado el valor del patrimonio natural y cultural como dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces esto también para nosotros es fundamental. Y por eso estamos convencidas que ha de jugar un papel estratégico para afrontar los desafíos climáticos, demográficos y económicos del medio rural, que tenemos aquí delante y que ha citado Cristóbal, por lo tanto no me voy a detener en ellos, pero que están aquí, ¿no? Entonces, por otra parte, la producción ecológica es un sistema totalmente alineado con la sostenibilidad, ¿no? Desde la definición del propio reglamento, por resumirlo, por dar un mensaje clave, la agricultura ecológica y agroecología se basa en la mímesis con los ciclos naturales, o sea, es la imitación de la naturaleza. Ahora que utilizamos terminologías como soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Infraestructura verde, tal, eso era todo prácticamente paisajes culturales desarrollados por pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, ¿no? Y forestales también. Vale, entonces se caracteriza por el respeto al bienestar animal, la minimización de insumos sintéticos y el cuidado y el mantenimiento del suelo, el agua y la biodiversidad, algo que llevan de por sí en el ADN las comunidades pequeñas y la agricultura familiar también, ¿no? Creo que además, como se ha comentado, pues en España tenemos una posición fundamental. Ahora que se habla también de recursos estratégicos, parece que solamente es estratégico el petróleo. Oye, pues la agricultura y la producción de alimentos ecológicos, además, que somos una potencia en esto, tenemos casi 3 millones de hectáreas de producción ecológica, pues es un recurso muy estratégico. Habría que hacerlo valer más, ¿no? Yo creo. Vale, entonces, ese vínculo entre agricultura familiar y producción ecológica no es solamente una forma de producir alimentos saludables, ¿no? Sino consideramos que es el núcleo de una estrategia clave para afrontar esos desafíos en la construcción de un futuro más justo y sostenible, ¿no? Por resumir, el mutuo refuerzo que se hacen agricultura ecológica y agricultura familiar, ¿no? Pues consideramos que juntas cumplen las condiciones para desempeñar ese papel crucial entre la gestión del territorio sostenible, el mantenimiento y la recuperación de la vitalidad del medio rural y su contribución a la justicia social y económica, ¿no? Estos son principios básicos de la agroecología. Y creo que no he dicho nada que no sea ajeno a la agricultura familiar ahí, ¿no? Una cosa importante, como ha resaltado Cristóbal, es necesitamos viabilidad económica, si no, no vamos a ninguna parte. Es el mismo problema que tiene la agricultura ecológica, evidentemente, y pues en qué se está trabajando en la agroecología ahora, sobre todo en cómo aumentar la autonomía económica de las explotaciones, ¿no?
tenemos unas cosas a nuestro favor, que tratamos de reducir insumos que ahora se están haciendo, que a lo mejor antes estaban muy subvencionados y cada vez son más caros, ¿no? Basándonos en los ciclos naturales para mejorar el fundamento de la agricultura, que es el suelo, y de ahí fortalecer la resiliencia frente a las consecuencias del cambio climático. Esa es la base fundamental de la agroecología, que también comparte la agricultura familiar. Pues esa vinculación con el territorio fomenta la reinversión de las propias rentas, como bien has dicho, Cristóbal, que no se va, aquí la ganancia económica no se va por ahí a unos fondos que no sabemos de dónde están ubicados, o si es que están ubicados en alguna parte, ¿no? Y entonces crea empleos directos, cercanos, en el pueblo, ¿no? Mantener esas zonas rurales vivas exige esto, ¿no? Por eso, este tipo de sinergia refuerza mucho el capital social en las zonas rurales, ¿no? Surgen cooperativas, asociaciones, redes de intercambio de buenas prácticas, colaboración, y ahí, por lo menos, la parte de academia que yo represento, estamos tratando de ayudar con formación e investigación, ¿no? Nos estamos ahí dejando un poquito nuestros esfuerzos, ¿no? Y esto también fomenta la permanencia en el medio rural y ese entramado vivo de explotaciones pequeñas, empresas familiares que no solamente producen la materia prima, por decirlo de alguna manera, sino que también la transforman y la comercializan, que es el secreto. Recuperar la cadena alimentaria, ¿no? Si la cadena alimentaria se va de las manos de la familia y del pueblo, pues luego tenemos problemas, ¿no? También tenemos ese problema grande en el campo de la transmisión intergeneracional del conocimiento, ¿no? Se van generando, además hay gente joven que quiere entrar en el campo y tiene problemas, ¿no? Tiene problemas para entrar por otros motivos que ahora puedo comentar rápidamente, que todos sabemos. Y yo, por resumir esta primera parte, creo que la sinergia agricultura ecológica y agricultura familiar lo que facilita es la transición a lo que podríamos llamar las economías del bien común y de pequeña escala, ¿no? Y la fijación de esa población en el medio rural. El tamaño reducido de las explotaciones, el arraigo territorial, etcétera, etcétera, y el manejo muy adaptado al territorio, muy adaptativo, que además apuesta por variedades locales, prácticas de manejo pues muy agroecológicas, ¿no? Pues es muy favorable y es lo que ha favorecido durante siglos la biodiversidad. Esto redunda en alimentos de calidad para todos y además empieza a satisfacer una demanda creciente, que yo, que llevo metido ahí muchos años, siempre me parece insuficiente desde la ciudad, de esos alimentos, ¿no? Y que lleguen los alimentos ecológicos a la distribución. Por supuesto, para ello hay que optimizar la conexión rural-urbana. Eso es una tarea muy ingente que tenemos por delante sinérgicamente la agricultura familiar y la agroecología, ¿no? Que es esa conexión a través de canales cortos de proximidad. No me habéis avisado, así que yo sigo, ¿no? Porque así no voy a hablar concretamente, porque creo que lo vas a hacer tú, Pedro, me imagino, de la contribución a los ODS de la agricultura. Ha hablado. Puedes hablar. Puedes hablar de ello porque la intervención mía va por otro lado, pero bueno. Pues bueno, es evidente que, como ha comentado también Cristóbal, pues hay un montón de sinergias con el cumplimiento de los ODS, hambre cero, salud y bienestar, por la reducción de exposición a químicos, igualdad de género, agua limpia, por la mejor gestión del agua que hacen las explotaciones pequeñas, el consumo responsable, si fomentamos esos canales de comercialización y, bueno, por supuesto, el de clima y biodiversidad, que nosotros, los que venimos de la... ¿no? que lo va a contar seguro mucho más Celsa, pues está ahí. Pues principales conclusiones. Como clave, si queréis, os voy a dar una lista de propuestas, más bien, porque si no me voy a extender mucho. Apoyamos totalmente como política estructural que hay que crear una ley de agricultura familiar que reconozca el papel estratégico y contemple el acceso a la tierra también, la fiscalidad, la equidad de género y el relevo generacional. Eso es igual que tenemos el problema de la vivienda en la ciudad y los jóvenes no tienen acceso a la vivienda. Si no hay un acceso a la tierra y si no se hace algo para que pueda haber un acceso a la tierra de los nuevos agricultores, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y por eso hay que establecer un pacto de Estado por la agricultura familiar, ¿vale? Que igual luego, si se quiere, abundamos en ello.
y implementar de verdad y plenamente esa ley de la cadena alimentaria para garantizar precios justos y tanto para agricultores como para ganaderos, ¿no? Hay que priorizar explícitamente la agricultura familiar en el cumplimiento de la PAC. Siempre nosotros hemos apoyado eso también, y no me voy a detener en detalle en ello, pero porque seguro que sale más. Y, como decía, facilitar el acceso a bancos de tierras y herramientas de intermediación con los propietarios de las tierras, porque lo estamos viendo, yo lo estoy viendo. Yo trabajo en proyectos de transferencia del conocimiento a las áreas rurales donde se practican procesos de agricultura ecológica y ganadería, y este es el punto clave: cómo accedemos a la tierra los jóvenes con ideas de arraigarnos aquí, ¿no? Y, por supuesto, apoyar mercados locales y canales cortos de comercialización. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo muy de cerca en la propia universidad donde trabajo, ¿no? Estamos tratando de apoyar algo que es muy complicado, que es que la compra pública sea ecológica y de proximidad y pequeño agricultor, ¿no? No me voy a meter mucho más en ello. Tendríamos reivindicaciones sobre cómo la certificación ecológica y la reducción de la burocracia podría ayudar mucho a que la agricultura familiar entrara en la agroecología de manera fundamental y prioritaria. Y luego la formación y asesoramiento, ¿no? Que eso se hace mucho en ello. Y, por no extenderme más, pues aquí lo voy a dejar, y si queréis luego seguimos. Vale, muchas gracias, César. Y tiene la palabra Celsa. Bueno, me sumo a los agradecimientos y a las palabras que decía Cristóbal, la UPA, y no quiero dejar de mencionar a José Manuel Delgado, que es el ideólogo de este proyecto y ha pasado a mejor vida porque se ha jubilado. Bueno. Entonces no ha podido venir, pero no quería dejar de nombrar a esta persona tan importante para la UPA a una vida y mejor. A una vida mejor, sí, para la población rural. Y en este caso yo vengo de una organización de conservación de la naturaleza, de WWF, y este informe que presentamos de agricultura y ganadería familiar y espacios naturales nos da pie a traer, como decía Cristóbal, al seno de la soberanía popular una verdad que parecemos haber olvidado, que la agricultura y ganadería familiar son actividades imprescindibles para el bienestar de las personas. 10.000 años de una agricultura y ganadería eminentemente familiar, con bajo uso de insumos externos, acompasada con los ritmos y la capacidad de los ecosistemas y de la naturaleza, nos ha permitido crear razas, variedades de cultivos locales hoy en peligro de extinción, pero además de alimentarnos, como digo, configurar una cultura como la que tenemos en torno a la dieta mediterránea y unos paisajes que afortunadamente todavía la mayoría de nuestro país podemos disfrutar cuando salimos de un lluvioso Madrid. Y es verdad que cuando las organizaciones ambientales hablamos de agricultura, aunque lo hacemos muchas veces en positivo, tendemos a generalizar y a hablar de los impactos negativos que en este caso tienen los modelos industriales. Entonces, aquí me gustaría hoy que el hemiciclo hubiese estado lleno de los tomadores de decisiones para hablar de todas las bondades de esta agricultura y ganadería familiar sostenible, sin la cual no tendríamos una gran cantidad de los hábitats importantes para la Unión Europea de los que dependen especies únicas y que configura la Red Natura 2000. Una agricultura y ganadería familiar de alto valor natural, sin los cuales tampoco contaríamos con reservas de la biosfera como Babia en León. No sé si hay alguien por aquí de Castilla y León, pero si tenéis estas imágenes configuradas por el pastoreo en la retina sabéis de qué estoy hablando. Y que frente a modelos industrializados que también nos comentaba Cristóbal, que depredan sobre la salud de las personas y de la naturaleza, la agricultura y ganadería familiar sostenibles son claves para también proteger el futuro de parques nacionales como el de Doñana y Daimiel. Estamos hablando de un modelo que necesitamos y de un modelo que, a su vez, por supuesto, necesita de una naturaleza sana y en buen estado para seguir produciendo alimentos, y que, paradójicamente, tanto estos ecosistemas importantes para garantizar la producción alimentaria como esta agricultura y ganadería familiar están en mal estado. Y están en mal estado por cosas que ya nos habéis contado César y Cristóbal.
por políticas agrarias mal diseñadas que favorecen a unos modelos intensivos frente a estos otros que están vinculados al territorio y al uso sostenible de los recursos naturales, y unos mercados fallidos que no ofrecen un precio justo por los bienes públicos que genera la agricultura y la ganadería familiar, pero que tampoco internalizan los costes que pagamos el conjunto de la sociedad de la agricultura y la ganadería industrial. Hay una competencia desleal en los mercados de estos modelos de agricultura y ganadería familiar frente a los industrializados, con los que ahora mismo no se puede competir en igualdad de condiciones. Propuestas, muchas ya las han tratado Cristóbal y César, pero me vais a permitir que reitere algunas por la importancia de los temas que aquí se están tratando hoy. Los precios justos. Veo a Tomás García Azcárate enfrente de mí, que me va a recordar, no hay agricultura verde en números rojos, por supuesto. Precios justos para la agricultura y la ganadería familiar vinculada al territorio. Eliminación o disminución de las trabas burocráticas. No se le puede pedir lo mismo a un ganadero extensivo que a una macroexplotación industrial ganadera que cuenta con un ejército de técnicos. Ojo, simplificación burocrática para el administrado, porque a veces simplificamos burocráticamente para hacerle la vida mejor al administrador. Aquí estamos pidiendo simplificación burocrática para quien tiene que lidiar con los trámites a pie de campo. Y esto no significa necesariamente desregular y desmontar las normas ambientales y sociales sobre las que se sustenta el bienestar de la ciudadanía de la Unión Europea. Precios justos y burocracia, que ya nos habían comentado. Participación y gobernanza. Las personas agricultoras y ganaderas tienen que participar en la toma de decisiones sobre cómo se gestiona un espacio natural. Tenemos que aprender a consensuar, a debatir, a llegar a acuerdos. Desde hace más de 10 años, la UPA, FADEMUR, WWF, SEAI y otras 10 organizaciones trabajamos en el Foro Acción Rural, llegando a acuerdos en asuntos que a priori podían haber parecido muy difíciles e imposibles, intentando que lleguen a los tomadores de decisiones, y cuando hay disensos los trabajamos de puertas para adentro, que es donde hay que trabajar estos elementos. No hemos inventado la rueda, pero esta participación y gobernanza se tiene que extender a la toma de decisiones de las políticas públicas que atañen al sector agroalimentario. El acompañamiento que mencionabas, César. La transición no será justa si no se acompaña a los agricultores, a las ganaderas, con asesoramiento, formación, acompañamiento y tiempo para ir tomando decisiones en la forma de gestionar sus explotaciones que permita mejorar el desempeño ambiental, el desempeño social y con rédito económico. El papel imprescindible de los jóvenes y las mujeres. El papel imprescindible de los jóvenes y las mujeres, no me voy a extender mucho más sobre el problema que tenemos de relevo generacional y el imprescindible papel que juegan las mujeres en el medio rural y en el sector primario en particular. Y ahora sí que necesitaría hacer una pequeña pausa y hablar de políticas públicas. La primera es la PAC, la gran política europea, o no, porque no sabemos lo que va a quedar de la PAC tras la nueva propuesta de la Comisión Europea de Marco Financiero Plurianual. Necesitamos una PAC con presupuesto adecuado y bien dirigido para estos modelos de agricultura y ganadería familiar sostenible que generan alimentos sanos de calidad, que cuidan de los recursos naturales, que se tienen que adaptar al cambio climático y que además dan vida a nuestros pueblos. Hay mucho debate por delante, pero pedimos un ejercicio de responsabilidad, una PAC adecuada a los retos que se tiene que enfrentar el sector. Y dos peticiones adicionales en cuanto a políticas públicas. Una ya se ha mencionado aquí, la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar era una de las grandes apuestas de este Gobierno. No se puede quedar en el cajón. Estamos hablando del modelo de agricultura y ganadería que tiene que seguir alimentándonos a nosotros y a las generaciones que vienen. Es una petición expresa a este Gobierno y a los partidos políticos para que, por favor, se pongan de acuerdo y esta Ley de Agricultura Familiar vea la luz lo antes posible. Y una estrategia estatal para la ganadería extensiva, porque tendemos a acordarnos del pastoreo y de los rebaños cuando arden nuestros montes, y las dificultades del sector van mucho más allá. Hacen frente a menores ayudas de la política agraria común, a una burocracia que se les aplica igual que a los de instalaciones ganaderas macroindustriales. Por favor, una estrategia estatal de ganadería extensiva que dé solución a los problemas del sector y que aproveche las muchas oportunidades y bienes públicos que genera el pastoreo. Y que esta estrategia de ganadería extensiva tenga su reflejo
en las comunidades autónomas, con sus propios planes adaptados a las problemáticas del sector en cada región. Y por último, todo esto está recogido en el informe, no me voy a extender más, podéis verlo todo con detalle. Voy a hacer una petición ya como WWF, pero sumándome a la que hacía la UPA Cristóbal en su introducción. Vamos a dejar de jugar con las cosas del comer. Vamos a dejar de usar el campo y el medio ambiente como elementos de confrontación. No soportamos ya más bulos. Los ecologistas no vamos soltando topillos por Castilla y León. Los ganaderos no van prendiendo fuego por los montes. Dejemos de buscar la confrontación, dejemos de buscar la polarización y de crear falsas dicotomías. No hay que elegir entre agricultura y ganadería familiar y medio ambiente porque son dos caras de una misma moneda. Igual que no se puede elegir entre economía y ecología, porque es como si nos dan a elegir entre que nos funcione la cabeza o nos funcione el corazón. Dejemos de poner a las organizaciones que representamos los intereses de la agricultura y la ganadería familiar y la preservación de la naturaleza y los derechos de las personas unos contra otros, porque nos une mucho más de lo que nos separa. Y un último mensaje. Ahora que nos preocupa mucho la seguridad, y es normal que nos preocupe la seguridad, recordar a quien hoy toma las decisiones que van a marcar el destino del campo y de los ecosistemas en los próximos años, que seguridad también es alimentaria y seguridad también es ambiental. Son los pilares sobre los que se ha construido la Unión Europea. Por nuestro futuro y por nuestro bienestar, cuando hablemos de seguridad, no nos olvidemos del campo y no nos olvidemos de las personas y no nos olvidemos de la naturaleza. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Celsa, por tu exposición. Y bueno, yo me voy a presentar, pues si algunos no me conocéis, como soy el que presenta la jornada, pues me voy a presentar yo mismo. Yo soy Pedro Ismael Martín y soy el responsable de la Secretaría de Cambio Climático de UPA Federal. Quiero decir una cosa. Mucha parte del discurso espero no ser reiterativo, ¿vale? Porque lo han dicho los compañeros que tengo aquí ya han hecho hincapié en los temas que iba a hablar yo también, ¿vale? Voy a hablar un poco del proyecto y antes de nada quiero felicitar primero a los compañeros de UPA, del equipo técnico de UPA, por la elaboración y la puesta en marcha de este exitoso proyecto y bueno, sois unos crack, ¿vale? O sea, lo digo de corazón. Vale. También quiero agradecer la presencia de nuestro secretario general, federal, Cristóbal Cano, del resto de compañeros de la Ejecutiva Federal y de los responsables territoriales y de todos los afiliados y afiliadas que habéis hecho el esfuerzo de venir hoy a Madrid. También, como no podía ser de otra manera, agradecer a las entidades colaboradoras WWF de España y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología su participación en este proyecto y especialmente la colaboración con la Fundación Europea del Clima. Asimismo, agradecer la presencia de sus señorías diputados, si es que hay alguno, ¿vale? Que no lo sé si hay alguno aquí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias por asistir, ¿vale? Bueno, desde nuestra organización, y ya lo digo, no quiero ser reiterativo, desde nuestra organización, UPA lo tenemos muy claro, el sector agrario español está afrontando una profunda transformación marcada por circunstancias adversas y resulta imprescindible reforzar y visibilizar el papel estratégico de la agricultura y ganadería familiar, que no voy a incidir en ello porque ha quedado claro lo que es agricultura y ganadería familiar. Creo que lo tenemos claro los que estamos aquí. Siempre lo hemos dicho, es el primer sector y es especialmente vulnerable a la crisis climática. A la crisis de biodiversidad, porque es verdad, estamos perdiendo en nuestro país y en general, digamos en todas las partes, sobre todo en Europa, estamos perdiendo mucha biodiversidad, tanto biodiversidad terrestre como biodiversidad marina. Si no, nada más que veamos cómo están los mares, los océanos, el agua y también en España, sin ir más lejos, un 70% del territorio español es susceptible pues de estar desertificarse, ¿vale? Creo que también tenemos un problema con el agua, porque 7 de las 10 cuencas hidrográficas que hay en España, yo creo que tienen estrés hídrico, ¿vale? Con lo cual os puedo decir que España es el país europeo más vulnerable ante el cambio climático, ante los efectos del cambio climático, ¿vale?
en este contexto, la transición ecológica impulsada por la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo representa una oportunidad histórica para situar a la agricultura y ganadería familiar en el centro de las políticas públicas, que ya es hora y creo que se debería de hacer, reconociendo su contribución decisiva a la sostenibilidad económica, social y sobre todo ambiental de nuestros territorios rurales, que tenemos un problema. Bueno, no tenemos un problema, tenemos varios problemas en las zonas rurales. La agricultura y ganadería familiar. Bueno, yo desde que estoy en la UPA, desde que me conozco, siempre hemos defendido el mismo modelo, que no es otro modelo que el de la agricultura y ganadería familiar. Es un modelo agrario que venimos defendiendo desde siempre y es el pilar esencial del sistema agroalimentario español y europeo. Producimos la mayor parte de los alimentos, gestionamos de forma sostenible el territorio, contribuimos a conservar los recursos naturales y construimos cohesión social y económica en el medio rural. Por ello, las administraciones públicas deben hacer una apuesta clara y definida por la agricultura y ganadería familiar, asegurando la viabilidad económica de las explotaciones, porque si no hay viabilidad económica no va a haber desarrollo sostenible. Y claro, tenemos un problema. Y no queremos que sea así, porque nosotros no queremos que sean los grandes fondos de inversión, que están acaparando todo, lo digo claramente, están acaparando todo en la agricultura y ganadería, en el medio rural, y están esquilmando nuestras tierras. Y si ellos tienen que hacer la crisis climática, os lo digo, no están entre sus 10 primeros objetivos hacer frente a la crisis climática, ¿vale? Yo creo que seremos los pequeños y agricultores y agricultoras, los ganaderos y las ganaderas, los que tenemos que hacer frente a la crisis climática. Y bueno, dicho de todo, dentro de todo esto, vamos a hablar un poco de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. Bueno, ya sabéis que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015 la Agenda 2030, sobre todo con el objetivo de avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos, vinculando la producción agraria con la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, el hambre cero, el agua limpia, el trabajo decente, la igualdad de género y la lucha contra el despoblamiento, que están dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que no sé si no, en vez de a 2030, según yo creo que tendría que ser ya, tendríamos que ir pensando en que fuera a 2040. Porque por unas circunstancias u otras yo creo que no se van a cumplir la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 no sé si se cumplirá alguno, ¿vale? Porque sí se cumplirá alguno, pero es muy difícil que se cumpla, ¿vale? Porque la gente tampoco, sobre todo los gobiernos, tampoco han puesto el suficiente énfasis para que esto ocurra. O sea que vamos a ir más tarde, en mi opinión, vamos a ir más tarde del 2030, de 2030. Bueno, también tenemos de una parte el Pacto Verde Europeo a través de las estrategias como de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad o la Ley Europea del Clima, que define una ruta ambiciosa para transformar el actual modelo agroalimentario europeo. Pero estas políticas solo podrán alcanzar sus objetivos si reconocen de forma efectiva el papel diferencial de la agricultura y ganadería familiar y adoptan sus instrumentos a sus necesidades. No habrá sostenibilidad ambiental, que creo que lo ha dicho antes Cristóbal, sin sostenibilidad económica. Tenemos, por lo tanto, estamos ante una oportunidad, un momento decisivo para integrar la agricultura y ganadería familiar en los principales marcos normativos, legislativos y estratégicos que se están configurando en estos momentos en nuestro país y en la Unión Europea. O sea, que es una oportunidad que no queremos perderla, a ver si somos capaces. Y bueno, también quiero decir una cosa, quiero poner el valor de mi organización, de UPA, como organización seria, con implantación territorial y con un trabajo real en el territorio. Deciros que del proyecto que hemos realizado desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025, pues bueno, hemos celebrado 10 encuentros, entre otras cosas, hemos celebrado 10 encuentros de 10 comunidades autónomas, con más de 200 agricultores y ganaderos, hemos celebrado innumerables asambleas, hemos publicado documentos. Y de todo esto pues nos queda un decálogo de propuestas que las queremos hacer llegar y que de hecho hoy tenemos, esto nos puede servir como altavoz para empezar a reivindicar lo que nosotros queremos, que a día de hoy y con las perspectivas que hay, pues bueno, queremos que cambie.
el actual marco. En primer lugar, que lo habéis hablado antes todos, y digo que no quiero ser repetitivo, ¿vale? Con la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar queremos que esté en el centro de las políticas agrarias, rurales y de sostenibilidad como modelo estratégico para una transición justa del sistema agroalimentario. Y recomendamos aprobar, que ya lo hemos dicho, yo creo que los tres ponentes que estáis aquí lo habéis dicho, aprobar una ley de agricultura y ganadería familiar consensuada con el sector, definir jurídicamente el concepto de agricultura familiar, que todavía está sin definir, adaptar la fiscalidad, seguridad social y financiación a la realidad económica, impulsar un pacto de Estado, que esto es importantísimo para la agricultura y ganadería familiar, y sobre todo crear una mesa interministerial de agricultura familiar. Creo que estas cosas se tenían que hacer ya, urgen, nos corren prisa, sobre todo para definir un poco, sobre todo dentro del actual marco, dentro de la PAC por 27, que entrará en el 27, que se está definiendo ahora con las negociaciones, que bueno, puede entrar en el 27 o se puede retrasar un año en el 28, pero yo creo que esto tendría que estar aprobado y que nos corre, es urgente que esto se aprobara ya. Vale. Os digo, en la futura PAC por 27 estamos en plenas negociaciones de la futura política agraria común, que sobre todo debe garantizar la viabilidad económica del sector al tiempo que impulse la transición ecológica y climática. Y no vamos a incidir que tenemos un problema de cambio climático que está producido por un calentamiento global que asimismo está producido por la mano del hombre por lo menos en un 80%, ¿vale? O sea, somos responsables, aunque lo queramos evitar, pero hay que decir las cosas claras. Reclamamos también que se reconozcan los servicios que prestan millones de hectáreas gestionadas por la agricultura familiar, hoy en riesgo de abandono, por no compensarse de forma justa sus prácticas agroambientales. Y recomendamos, eso sí que lo habéis dicho también, tenemos que simplificar la gestión administrativa. Dicho en castellano puro, es un coñazo, la gestión administrativa, así de claro. En todas las comunidades, en todo el territorio nacional, vamos. Un pago real, que tampoco existe, que priorice la agricultura y ganadería familiar, aplicar la condicionalidad social a la ley de la cadena alimentaria, dentro de la PAC, porque sería una forma de que se respetara la ley de la cadena, porque si no, llevamos, no sé si son 2 o 3 años y yo creo que hemos avanzado, es verdad que hemos avanzado, pero bueno, yo creo que sería, estando dentro del marco jurídico de la PAC, yo creo que sería mucho mejor, ¿vale? Como he dicho antes, también se tienen que priorizar las explotaciones familiares en el pago básico de la renta, no se priorizan. Y bueno, reforzar, que también lo hemos dicho, el asesoramiento, la formación, el acompañamiento técnico, como algo ineludible. Bueno, tenemos la medida de cambio climático. El cambio climático yo creo que es el problema mayor que tenemos en Europa y sobre todo en España, que somos el país más afectado. Estamos en el sur, si no estamos viendo, sobre todo desde los últimos años, vamos a poner de 2000 a 2025, lo que está afectando las olas de calor, que son los años más calurosos, y eso afecta a las cosechas. Si quitamos la cosecha del año pasado, que fue una cosecha que que no tuvo que ver nada con las tres cosechas anteriores, pues bueno, yo creo que nos está afectando, y lo que más afecta a medio rural, tanto en agricultura como en ganadería, es el cambio climático. No quiere decir que el cambio climático sean todo olas de calor, ¿vale? Que también podemos tener episodios como el que está ocurriendo ahora, de gota fría, de lluvias intensas, porque eso, el mar, sobre todo, ha subido de temperatura, está muy caliente, con la evaporación, pues suele pasar eso. Como os decía, que la agricultura es el sector más expuesto, ya existen importantes y graves efectos en nuestro sector motivados por el cambio climático, incremento de temperaturas, escasez de agua, adelantamiento de floraciones, lluvias torrenciales, etcétera, que casi con total seguridad se van a acentuar en los próximos años, ojalá que no, y cuyas consecuencias ya están causando importantes pérdidas en la rentabilidad de las explotaciones. Como es así, el cambio climático, desde luego, que exige una respuesta urgente y estructural, que refuerce los sistemas agrarios, capaces de mitigar emisiones y adaptarse a sus impactos. La agricultura y ganadería sostenibles presta servicios esenciales a la sociedad: almacenamiento de carbono en el suelo, conservación de la biodiversidad, regulación hídrica, mantenimiento de ecosistemas resilientes y un largo etcétera.
Sin embargo, estos servicios a día de hoy no están siendo reconocidos ni remunerados de forma justa, incluso cuando la legislación contempla mecanismos de apoyo que actualmente están infrautilizados. El sector primario, especialmente la agricultura y ganadería familiar y la ganadería extensiva, es parte de la solución climática y debe estar integrado como actor estratégico en las políticas de mitigación y adaptación. Puedo poner, por ejemplo, los incendios que año tras año y cada vez más están ocurriendo. Yo creo que la ganadería extensiva puede ser un factor que luche de mitigación de los incendios forestales, ¿vale? Por ello, en primer lugar, en UPA apoyamos desde el inicio el Pacto de Estado por la Emergencia Climática y exigimos un impulso del mismo, ya que representa una oportunidad estratégica para situar al sector agrario en el centro de la respuesta climática. En segundo lugar, realizamos, como estamos realizando y lo vamos a hacer todavía, vamos a seguir numerosas aportaciones, entre las cuales se incluyen propuestas que van desde reforzar el conocimiento e información de los riesgos y consecuencias del cambio climático, impulsando medidas y prácticas de adaptación, de reducción de emisión de gases contaminantes, de fomentar la captura de carbono en los sectores agrícolas, ganaderos y silvícolas, la puesta en marcha de un Fondo Europeo de Crisis Climática para dar respuesta a eventos extremos y externos, y sobre todo optimizar la aplicación de fertilizantes nitrogenados, reforzar un reparto justo del agua y reforzar el sistema de seguros agrarios. Un sistema de verdad que es indispensable e imprescindible en el medio rural y que es un sistema que ha estado en peligro de desaparición, ¿vale? Hace 2 años estuvimos a un tris de que desapareciera el sistema de seguros agrarios que tenemos. Y os lo digo claramente, en las medidas que firmamos nosotros, las 43 medidas, se ve reforzado el tema de los seguros agrarios y hicimos nuestra contribución. Nos falta cerrar todavía algo que todavía no tenemos, Javier se ríe, pero bueno, que seguimos en ello y que esperemos que seamos capaces de lograrlo, ¿vale? Pero tenemos que tener un sistema de seguros agrarios adaptado a la realidad, y la realidad es que cada vez hay más siniestros que no son siniestros regulares, son siniestros que son eventos que antes no ocurrían casi nunca y ahora están ocurriendo porque sí, hay buena cosecha, pero el año pasado también tuvimos muchos pedriscos en muchas zonas que mermaron mucho la producción. Vale. Como decía, creo que hemos elaborado un paquete serio y riguroso de medidas para garantizar la viabilidad de la agricultura, ganadería familiar, en este contexto incierto. Y así pues, también tenemos propuestas para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y, bueno, siendo nuestras prioridades, entre otras, la investigación y transferencia de herramientas que ayuden, sobre todo, a la reducción de emisiones de N2O, es el óxido nitroso. Ya sabéis que los gases más contaminantes son el CO2, el óxido nitroso y el metano y el CO2, ¿vale? CO2, que parece que solo contamina el CO2, pero tenemos contaminación también por el metano, está mucho menos presente que el CO2, y el óxido nitroso también está menos presente, pero bueno, también son de los fertilizantes. Y hay que regularlo y hay que intentar ayudar a reducir las emisiones. El establecimiento de pagos por carbono, que priorice la agricultura familiar y asegure que los agricultores y ganaderos puedan tener un pago complementario por prestación de este servicio ambiental, porque es un servicio ambiental, mediante un sistema que sea verificable, sencillo y accesible y que impida la especulación de mercados. Que yo os puedo decir, ¿hay especulación de mercado en el sistema de carbono? Sí, hay especulación de mercado en el sistema de carbono. Y bueno, ya para finalizar, también planteamos en este decálogo el Plan Estatal de Ganadería Extensiva, que debe jugar un rol primordial en la prevención de incendios, como no puede ser de otra forma, una estrategia nacional de alimentación para reducir intermediarios, mejorar márgenes y fortalecer la relación entre productores y consumidores, porque lo que no es normal son los precios que cobra el productor y los precios de venta de los alimentos. Y eso lo podemos ver mejor que nunca ahora, en los tiempos que están. No es lógico, ¿vale? El Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, que sirva para ponernos las pilas frente a la grave crisis que estamos padeciendo de biodiversidad. Bueno, y también medidas
ante el reto demográfico y la crisis de relevo generacional del sector, que es un problema que está acuciando al medio rural. Se tiene que facilitar la incorporación de los jóvenes, porque si no, el medio rural se va a quedar sin vida, en el medio rural van a desaparecer las explotaciones, en el medio rural cada vez van a tener acceso a las propiedades, los fondos de inversión, las empresas de servicios, y en los pueblos se van a quedar de pueblos dormitorios para que vengan los de la ciudad a vivir a los fines de semana a los pueblos. Vale. Y bueno, como conclusión ya para terminar, os diremos que de la organización a la cual hoy represento seguiremos siendo los garantes de una agricultura y ganadería familiar, que es la agricultura y ganadería de la mayoría de las explotaciones de nuestro país, y que es la que combate el despoblamiento, generando vida en nuestros pueblos, manteniendo un medio rural vivo, y es la respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad. Desde UPA seguiremos apostando por medidas que luchen contra el cambio climático, poniendo nuestro granito de arena en la mitigación y la puesta en marcha mediante la concienciación y la puesta en marcha de programas y acciones destinadas a ello. Y aunque sabemos que es una medida, esta tarea no es sencilla, es una medida que no es sencilla y que nos encontraremos en nuestro camino, como de hecho es así, con numerosos obstáculos, en fin, sabemos que es una verdad incómoda para muchos sectores privilegiados, porque es así, pero bueno, sigue siendo una verdad tangible y como tal tenemos que seguir luchando, sobre todo para que entre todos hagamos de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Un saludo y muchas gracias a todos. Y perdonad por el coñazo que se me pide, pero bueno, cuidado que no tenéis la cosa. Bueno, y decir también que está con nosotros María Jesús Rodríguez del Ministerio, que nos va a clausurar la jornada. Muchas gracias, María Jesús, por acudir. Vale, cuando quieras. Hay un debate antes, bueno, lo quería presentar, pero bueno, hay un debate antes. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis ir haciendo. Sube si quieres. Sí, yo creo que sí, empezamos a repetir algo, ¿sabes? Pero bueno. Sí, eso es verdad. Está muy bien. Me ha gustado a mí. Eso, no puede sacar algo. Bueno, lo primero, soy Daniel Sendero, soy diputado por Álava y perdonad la broma, portavoz de la maldita Agenda 2030, ¿no? Y me gustaría daros las gracias por esta jornada. Yo creo que es una jornada muy interesante porque estamos padeciendo, lo habéis dicho vosotros, estos bulos, ¿no? Atacando a la Agenda 2030, al Pacto Verde Europeo, poniéndolo en contra del sector primario. Y como ha dicho ella, yo creo que ambos son complementarios, porque no hay agricultura sin medio ambiente y no hay medio ambiente sin agricultura. Pero me gustaría lanzaros una pregunta. ¿No creéis que estos discursos negacionistas están perjudicando realmente al sector primario y no se están aplicando todas esas medidas de adaptación que son necesarias para hacer una agricultura más resiliente? Y daros la enhorabuena y seguir así y no cambiemos, porque tenemos que seguir remando todos en la misma dirección. Gracias. Sí, pues claro que sí, Daniel. Cuando se celebran las movilizaciones, se organizan, bueno, pues yo creo que en base a nuestras legítimas reivindicaciones, pues este tipo de tractoradas, concentraciones, diferentes formatos, pues yo coincido contigo que hay mucha gente que nos está viendo, que nos está observando, el conjunto de la sociedad, otros sectores económicos, bueno, los ciudadanos de a pie, y cuando pueden leer o pueden ver carteles tachando la Agenda 2030 o en contra del Pacto Verde, eso es un flaco favor que se le hace al sector, ¿no? Porque al final está en juego algo muy importante, que es mantener el aval de la sociedad para el sector agrario. Es decir, a día de hoy lo tenemos, pero eso no te asegura que lo tenga de por vida. Hay que ser muy responsable en las movilizaciones, hay que ser coherente con los posicionamientos, y eso desde esta organización lo hacemos.
Es verdad que no puedes controlar el 100% de la gente que vaya a una movilización, ni mucho menos, pero sí las directrices, la tabla reivindicativa, los documentos, los posicionamientos que como organización en cada proceso de movilización salen de la UPA son coherentes, son responsables, no son negacionistas, van en la vía de aportar, de informar y de poner, en muchos casos, incluso dentro de nuestra propia casa, ¿no?, con voces que pueden verse arrastradas por esta polarización o por los discursos fáciles, pues tenemos que esforzarnos, insisto, dentro y fuera de la organización para decir, señores, que no perdamos la perspectiva de los objetivos que tenemos, de lo que somos y del camino que hay que llevar, ¿no? Porque es más fácil dejarse arrastrar o dejarse llevar por otros posicionamientos y así es como lo hacemos, ¿no? Yo creo que con esto que estoy contando puede resumir lo que estamos viviendo en estas semanas, sin irnos más lejos, pero que la UPA tiene un bagaje y tiene una trayectoria que tenemos que mantener y que entendemos que es la que nos tiene que seguir rigiendo. Y es difícil, ¿eh? Muy difícil, sobre todo los que somos de zona rural, porque, vamos a decirlo, el sector es más bien conservador. Y entonces, bueno, yo te lo digo porque me preguntan algunas veces, ¿pero de verdad crees que el cambio climático es un problema que existe o es algo cíclico? Eso me lo hicieron a mí la semana pasada, ¿vale? La pregunta, pero es que lo piensan muchos, como decir que la Agenda 2030 es la agenda, bueno, lo dijo una política madrileña, que iba a enterrar a la agricultura y a la ganadería. Yo creo que no se ha leído la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 de lo único que trata, yo creo, en mi opinión y la de todos, es dar un futuro al planeta. No voy a decir ni agricultura ni ganadería, voy a dar un futuro al planeta por la situación que estamos, por la situación acuciante que estamos, porque llegará un momento que si seguimos así, sin tomar ninguna medida, que vamos a llegar a un punto de inflexión, no vamos a poder volver atrás. Claro, ahora que decimos, dejamos de emitir CO2 y dejamos de emitir gases contaminantes, tenemos que hacer algo. Porque si no, lo voy a decir claro, esto es igual que una persona que pueda tener una enfermedad pulmonar, dice, ¿me voy a curar porque deje de fumar? No, tenemos que hacer, sobre todo, trabajar en temas de mitigación y en reducir las emisiones. Yo creo que eso es imprescindible. Bueno, yo darte las gracias, señor diputado, por lo menos haber venido, porque nos preocupa mucho que aquí, en vez de estamos hablando de las cosas del comer, estamos hablando del bienestar de las generaciones futuras, del estado de la naturaleza, pues que no haya habido un lleno absoluto es un poco triste. Y sobre tu pregunta, lo han explicado muy bien. Desde nuestro punto de vista, que trabajamos en campo con personas agricultoras, ganaderas, la realidad es tozuda. En la cuenca del Guadalquivir había 5.000, 6.000 metros cúbicos por hectárea de dotación para los cítricos y en los años tan terribles que se pasaron de sequía se bajó a 2.400. Estamos hablando de cultivos leñosos que, si no has ido tomando las medidas de adaptación para usar las últimas tecnologías, el agua justa, para seguir obteniendo cosechas de calidad, pero proteger un poco también el estado de los ecosistemas, no hay vuelta atrás. Y ahora estamos en el momento, que lo decía muy bien Pedro, de que sea un proceso de transición, con fondos públicos, con el apoyo de la sociedad. Cuando lleguemos al punto de no retorno va a ser una disrupción. No vamos a tener tiempo y vamos a dejar probablemente, ojalá me equivoque, atrás a las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares de mayor importancia, de las que hoy hemos venido aquí a hablar. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de Estado, de política europea, y un esfuerzo por llegar a consensos en cosas con personas que a lo mejor, o organizaciones que no nos gustan tanto, que no son nuestros interlocutores habituales, pero creo que si aquí hay una organización científica, una organización ambiental y una organización de agricultores, pues no hay mucho más que hablar del potencial que tiene hablar y llegar a acuerdos. César. Me sumo totalmente a lo que ha dicho Celsa ahora mismo. Yo creo que desde organizaciones que queremos aplicar
¿no? Como SAE, el conocimiento científico y la fundamentación científica a recuperar algo que estamos perdiendo, que han sido estos ecosistemas agrarios, ganaderos y forestales, que eran el 99,9% de nuestro territorio, siguen siéndolo, y que en ellos se producía o se albergaba o se generaba unos niveles de biodiversidad brutales, ¿no? Creo que está claro que tenemos que contar con esa sinergia de la que hemos estado hablando aquí y que está haciendo mucho daño determinados negacionismos por un lado y por otro, ¿eh? Yo estoy sufriendo negacionismos por todos los lados. Me está tocando, o sea, como puede ser a veces el animalista, ¿no? que tiene una fundamentación ética muy, muy potente, pero que puede llevar a extremos también de negar toda la validez de la ganadería extensiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto eso como que como has comentado tú, en zonas rurales donde de pronto te niegan el cambio climático, que sería el otro extremo, ¿no? Pues dices, ¿por dónde estamos, ¿no? Ahí es muy importante llegar a esos diálogos. Yo creo que lo que ha dicho al final Celsa, cuando ha estado contando, que he tomado yo apuntes y todo, ¿no? Porque es que necesito un discurso de no confrontación, porque es que enseguida te llevan a la confrontación, enseguida, cuando te están negando todas las verdades que tú llevas décadas demostrando y viendo y leyendo en literatura científica que están ahí y te las niegan en tu cara, es difícil no perder los nervios. Y si tienes un poco de carácter, como me pasa a mí, pues a veces es que estás a punto de perder los nervios. No hay que perder los nervios. No, me lo estoy diciendo a mí mismo y hay que hablar con tranquilidad y hay que transmitir los mensajes clave y decir, mira, te lo tengo que decir, pero lo que estás diciendo no es verdad. Y te voy a dar, aquí tienes la literatura que lo demuestra. Y estás diciendo que esto es verdad basándote en supuestamente una verdad científica que no es tal, que no te lleva a esa conclusión, ¿no? Esto es muy complicado, pero creo que tenemos que trabajar, o sea, esto es el punto, ¿no? Esta es la sinergia ganadora, debería ser esta, ¿no? Entre ganaderos, conservacionistas y científicos. Y el Ministerio también tiene que estar ahí a tope. Claro. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Quiere hacer alguna? Vale. Tiene la palabra. Vale. Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Alejandro Bravo, vengo de una consultora que se llama Climate Strategy y, bueno, mi consulta era, nosotros el año pasado hicimos algunas jornadas y en ellas también participaron UPA y también SA y otras organizaciones para también un poco identificar, en nuestro caso, hemos estado trabajando mucho con pequeñas y medianas empresas y dentro del sector pues nos enfocamos en estos pequeños y medianos agricultores del sector primario para conocer qué barreras, qué avances podíamos realizar para apoyarles en su transición. Y realizamos un informe también en el que hay muchas recomendaciones que están, mirar el informe más a profundidad, pero hay muchas que estamos muy alineados. Y sí que tenía una consulta, una de esas mejores prácticas, también porque al final, como habéis comentado, hace falta todavía un acompañamiento, acompañamiento institucional, formación, hay muchos recursos, pero al final, para que llegue a ese pequeño y mediano agricultor, nosotros también identificamos, por ejemplo, la Unión Europea, en su Plan Nacional de Agricultura Ecológica, llamaba mucho para el impulso de la creación de biodistritos y ecoterritorios y sí que, por ejemplo, hay algunas regiones en Andalucía, sí que hay un plan de creación de estos biodistritos, pero es algo que hemos visto que todavía está muy por desarrollar. Entonces, y al final también es una forma, un método, también como comentabais, muy focalizado en lo local, la producción local, en el apoyo al pequeño y mediano agricultor en lo local, en conjunción con la administración y con la sociedad civil, para fomentar estos modelos agroecológicos. Entonces, pues, es una consulta sobre si esto también lo habéis dentro de vuestro informe mirado y cómo se puede impulsar algo que, por ejemplo, como comenta la Unión Europea, sí que lo pide en su ley de agricultura ecológica. Vale, pues sí, desde SAE estamos alineados con ese proceso. De hecho, estamos dentro de esos procesos, ¿no? Perdón, de planteamiento de los biodistritos y una visión. Al final, esto es una visión ecológica de favorecer los ecosistemas locales, ¿no? Y
llámale autosuficiencia de pequeña escala dentro de lo que es posible, no, sin llegar a extremismos, claro, porque una ciudad como Madrid pues no se puede alimentar de un territorio como Madrid, eso es evidente, entre otras cosas porque somos pésimos en agricultura y lo estamos haciendo de pena. Entonces, es difícil y tienes que alimentarte de un entorno que puede ser casi toda España, ¿no?, en este sentido. Pero sí que hay desarrollos de la idea de biodistritos y de la producción adaptada al territorio, que hay zonas donde sí lo llevan haciendo tiempo y donde esto se está viendo que tiene, o sea, que debería de ser algo sin ser extremistas, pero desde luego debería ser una base de cómo o sea, una base que apoya directamente a la agricultura ecológica y familiar, ¿no? Producciones locales, promover que esas producciones locales abastezcan a un bioterritorio, un biodistrito, ecoterritorio, como lo queramos llamar, ¿no? Pero que desde luego es muy alineado con los principios de la agroecología, por tanto sí que lo defendemos. Evidentemente llevarlo a la práctica no es tan sencillo, por lo que te he dicho, ¿no? Pero por supuesto que sí, que yo creo que desde el SEAE sí que estamos alineados con ello y trabajándolo. ¿Alguien más quiere intervenir? Tiene la palabra. Hola. Sí, mira, yo soy Luis Saavedra, de UPA Madrid, soy viticultor ecológico. Mi pregunta es, ¿se ha hecho algún estudio en el cual se demuestre que comer ecológico o comer comida de calidad, el coste sanitario en la Unión Europea disminuye grandemente? Os lo digo porque que produzcamos bien es fundamental para la salud de los europeos, y creo que por ahí es por donde tienen que empezar a valorarnos. Si nadie ha hecho los deberes en cuanto a decir cuánto nos cuesta comer mal y cuánto nos cuesta comer bien, podrían ayudarnos un poquito más si se hiciese un estudio real de eso, ¿de acuerdo? Y otra cosita que nos preocupa mucho en Madrid a los agricultores es la biodiversidad. Mola mucho la biodiversidad. Yo, desde que era niño, la hago porque soy familia de agricultores y ganaderos por los dos sitios, cuidamos el medio ambiente, ¿no? Pero la fauna silvestre últimamente, yo he perdido el 50% de la cosecha, por lo menos. Me encantan los pájaros, ¿de acuerdo? Me encantan los jabalíes, ¿vale? Pero los ciervos no los he conocido en mi vida. He conocido a los lobos, pero a los ciervos no, ¿vale? Y los ciervos nos destrozan las cosechas. Los corzos en otros sitios igual. No me importa, pero nos pueden dar una ayudita para que podamos seguir. O sea, cuando digo una ayuda, es decir, ya que nosotros alimentamos gratis a la fauna silvestre que sale de los cotos de personas con mucho dinero, porque esos animales, como hay sobrepoblación en ese coto, se saltan a nuestras explotaciones y nosotros los alimentamos, luego ellos bien alimentados vuelven a sus cotos y allí gente que económicamente puede, gana muchísimo dinero con la caza, ¿vale? Y qué ciervos más gorditos que yo los he alimentado, pero la pasta se la lleva otro. ¿Hay alguna cosita que podamos hacer en ese...? Perdona. Ya. Bueno, enhorabuena por ser agricultor en Madrid, porque a veces se nos olvida que en Madrid también hay un Madrid rural, hay personas que vivimos en pueblos muy pequeños dentro de Madrid, entonces mi reconocimiento. Sobre el impacto de la dieta de ciertos modelos agroalimentarios, hay un estudio de la FAO, de la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, que lo ha sacado en 2 años consecutivos, en los que ya empieza a proponer una metodología para estimar los costes ocultos sobre la salud, pero también de la contaminación de ciertos modelos alimentarios del sistema alimentario industrializado, y los estima en 10.000 millones de euros al año. Lo que no ha hecho la FAO todavía es decir, y frente a este modelo que tiene estos impactos, estos costes ocultos, hay otro que tiene unos bienes públicos de los que hablábamos aquí, que no se contabilizan y que no se pagan con políticas públicas y que mucho menos se los pagan los mercados. Entonces, si estás interesado, no hay específicamente sobre España y menos sobre la Comunidad de Madrid, pero informes hay que empiezan a apuntar en ese sentido, que hablas del impacto de determinadas dietas y también algún estudio de la Unión Europea sobre específicamente el impacto de determinadas dietas en las arcas sanitarias.
Entonces te lo puedo buscar y te lo pasamos. Vale. Y sobre la fauna, totalmente de acuerdo, el coste de la coexistencia no lo tiene que asumir un agricultor. Para eso hay políticas públicas o hay otros actores privados, como bien decías, que son los que sacan beneficios económicos de esa fauna. Entonces hay que proveer con todas las medidas adecuadas para que los daños sean mínimos, para que los seguros funcionen bien y que en cualquier caso en ningún momento los tengáis que asumir las personas productoras. Está aquí María José, que no sé si dejarte ese... Por eso, de Miteco, que seguro que puede aportar mucho más. Bueno, no, yo lo que quería señalar con respecto a las dos cuestiones que se han planteado. El último informe que ha hecho el IPBES, que el IPBES es el panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es como el equivalente al IPCC, que es para cambio climático, el panel científico para cambio climático, pues este es para el tema de biodiversidad. Se llama el informe Nexus porque conecta las interrelaciones que existen entre la salud, la biodiversidad, el cambio climático y la disponibilidad de agua. Y es un informe interesante precisamente porque pone el foco en la salud. Y también hay otras iniciativas que han estudiado un modelo de alimentación sostenible que contempla la reducción de inputs, sobre todo químicos y otros potenciales contaminantes en la alimentación. Son estudios que han llevado a cabo pues, bien ONGs o universidades, equipos científicos, pero es verdad que se tiene que avanzar más en esa conexión con la salud. En la última COP de biodiversidad se aprobó un plan de biodiversidad y salud a nivel de todos los países de Naciones Unidas. Y con respecto a la fauna silvestre, pues si los daños causados por la fauna silvestre se dan en espacios protegidos, sí hay reconocida por parte de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad una responsabilidad de las administraciones para compensar, indemnizar a esos daños causados por la fauna silvestre, pero tiene que ser o bien cuando la especie está protegida o bien es en un espacio protegido. Y luego esos daños muchas veces se producen por desequilibrio de poblaciones y ese desequilibrio de poblaciones viene dado pues porque se ha incidido en la desaparición de los depredadores de determinadas poblaciones, como es el caso evidente del lobo. Para la coexistencia del lobo sí se han puesto medios, pero la situación actual es que se ha descatalogado el nivel de protección de esta especie por razones, bueno, digamos, no científicas, vamos a dejarlo así. Pero hay algunas, son las administraciones autonómicas las que en caso de que se produzca un daño de la fauna silvestre porque esa especie está protegida, que tienen que indemnizar. Eso lo recoge la ley. De acuerdo, no lo sabía. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Tiene la palabra. Hola, buenas. Soy Blanca Casares, de la Asociación Europea para la Innovación en el Desarrollo Local. Estamos en Bélgica y vengo con una pregunta y una idea a la vez. ¿En qué medida se conoce la experiencia de otros Estados miembros que tienen o ley o están parados en Constitución o tienen un estatuto, como es Portugal, sobre agricultura familiar y cómo ha impactado en el desarrollo de intervenciones en la PAC? No sé si quizá Tomás ahí tiene alguna idea, porque tomando un poco la palabra de Pedro de esa mesa interministerial a nivel nacional, yo he estado indagando un poquito antes de venir y hay varios Estados miembros que o tienen ley o están parados en Código Civil, en Constitución o tienen estatuto. Y pienso en un grupo, en un diálogo estructurado de Estados miembros a nivel europeo, que lo puede acoger el Parlamento, lo puede acoger DG Agri y eso se puede proponer. Y creo que sería de gran impulso para que España se sume al barco y haya finalmente la aprobación de la ley si nos juntamos con otros 4, 5, 6 Estados miembros que ya lo tienen vigente y cómo integrarlo plenamente y además ganar del conocimiento de otros en los marcos legislativos en desarrollo. Sí, y además de beber de esas fuentes para esa ley nacional de agricultura y ganadería familiar,
aquí dentro de España tenemos experiencia en alguna comunidad autónoma. El caso, por ejemplo, de Aragón, que consta de una ley de agricultura y ganadería familiar, aunque en los últimos tiempos ha habido movimientos y medidas para debilitarla, o el caso de Castilla-La Mancha, que también cuenta con una ley de agricultura y ganadería familiar de ámbito regional, que tienen que servir de inspiración para la nacional. Pero bueno, conociendo las que nos propone o las que nos ha expuesto del ámbito europeo, al final se trata de tejer alianzas entre modelos de agricultura parecidos al nuestro, ¿no? Fundamentalmente por el arco mediterráneo, que es los modelos más parecidos. Ya si nos vamos más al norte, al centro y al norte de Europa, la situación es distinta. Y está claro que una buena estrategia para tener una buena ley es copiar lo mejor de lo que en otros países ya exista y además tejer alianzas entre Estados miembros para poder elevar esa demanda o esa discriminación positiva que tiene que tener el modelo de agricultura y ganadería familiar reflejado en una ley a instancias superiores que vengan marcadas desde Europa. ¿Más intervenciones? ¿Ninguna más? Pues bueno, vamos a pasar ya, y ahora sí, María Jesús, te voy a dar la palabra, María Jesús Rodríguez de Sancho, que es la directora general de Biodiversidad, Bosques y de Certificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cuando quiera, María Jesús, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor participar en la clausura de esta jornada, en la que se han presentado iniciativas relevantes con respecto a la agricultura familiar como actor estratégico para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, su implementación efectiva. Y agradezco a UPA la sensibilidad que pone de manifiesto con la organización, el tratamiento de este tema, porque desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico nos parece que la Agenda Verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que no pretenden otra cosa sino avanzar en un modelo de desarrollo climáticamente neutro, socialmente justo y territorialmente equilibrado. Desde el Ministerio pensamos que esto solamente se puede llevar a cabo si se integran realmente las realidades rurales y se reconoce el papel de quienes gestionan el territorio de una forma directa y cotidiana. Compartimos una convicción que consideramos esencial, y es que la agricultura familiar es un actor clave en la transición ecológica justa y en la lucha contra el reto demográfico. En España, más del 40% del territorio está ocupado por usos agrarios y en él se concentra una parte esencial de nuestra biodiversidad. Se ha comentado en el diálogo que no hay agricultura sin medio ambiente ni medio ambiente sin agricultura. Nosotros compartimos esa posición porque además de tener una riqueza en biodiversidad, estos ecosistemas agrarios también proveen numerosos servicios ecosistémicos. Sin embargo, según estudios de los que disponemos, el 70% de los hábitats agrícolas mediterráneos presentan algún grado de degradación. Y hoy mismo se ha presentado un estudio de la Universidad de Exeter en el que han participado científicos de diferentes países, también científicos de Estados Unidos, a pesar de que este país es uno de los focos de negacionismo actualmente. Pero he recogido una frase de ese estudio que se titula «Recalibrar los riesgos climáticos», y dice que el colapso financiero viene de la mano de la pérdida de ecosistemas y la salud humana, social y económica. Y esa convicción de que realmente la biodiversidad es un activo para nuestra actividad económica es lo que desde el Ministerio y desde esta Dirección General de Biodiversidad nos gustaría que los propios sectores económicos lo integraran en su propio planteamiento.
Creemos que vivimos un momento decisivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema alimentario y en España depende en buena medida del reconocimiento del papel esencial que desempeñan los agricultores y los ganaderos en la protección de nuestros ecosistemas. Hay que reconocer que nadie conoce mejor el territorio que quienes lo trabajan cada día y que la agricultura y la biodiversidad, como se ha dicho, se necesitan mutuamente a corto, a medio y a largo plazo. No es pensando en el futuro, es pensando en el ahora también. La agricultura familiar, con su modelo de gestión, su arraigo territorial y su escala, desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad agraria y silvestre o natural, porque mantiene paisajes en mosaico, preserva variedades y razas autóctonas, contribuye a la conectividad ecológica y todos estos aspectos están alineados con la Estrategia Europea de Biodiversidad, con la Estrategia de la Granja a la Mesa y también con la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas. Y en este marco quiero hacer una mención especial a la ganadería extensiva, cuya función trasciende lo estrictamente productivo, porque su contribución a la gestión sostenible del territorio y a la reducción de riesgo de incendios forestales es verdaderamente importante mediante el control de la carga de combustibles. Es una herramienta fundamental para adaptarnos al cambio climático y para la prevención de estos grandes incendios de los que hemos tenido una desgraciada experiencia este año. Y reconocer este papel implica avanzar en políticas que integran tanto esa conservación de la biodiversidad, el desarrollo rural, que contribuye todo ello a la prevención de esos incendios, de esos riesgos climáticos y sitúan a la ganadería extensiva y a la agricultura familiar como aliadas estratégicas. Desde esta Dirección General seguimos muy de cerca esa relación entre agricultura y biodiversidad y venimos impulsando esa integración que he comentado de las políticas de conservación de especies de flora y fauna silvestres que habitan medios agrarios con la planificación activa agrícola y ganadera. Hemos desarrollado con las comunidades autónomas, consensuado con ellas una serie de estrategias para conservar aves ligadas a medios agrarios, estrategia también de conservación y de lucha contra amenazas de plantas protegidas de ambientes rurales o también la Estrategia Nacional de Conservación de los Polinizadores, que es esencial también para la agricultura. Desde el punto de vista técnico también hemos propuesto incentivación económica de buenas prácticas de manejo del medio agrícola en diferentes líneas y programas, colaborando y trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también con las comunidades autónomas. El trabajo de diseño y de seguimiento de las medidas incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria se ha hecho conjuntamente entre ambos ministerios. Es importante que los ministerios sectoriales trabajen conjuntamente o trabajemos nosotros conjuntamente con ellos para el diseño de estas políticas. También es importante la cooperación en la aprobación y actualización de normas regulatorias de las actividades de manejo del medio agrario para integrar adecuadamente políticas de promoción y conservación de la biodiversidad, de uso sostenible de productos fitosanitarios, como también ha surgido en el diálogo, de la gestión de recursos naturales y también de la restauración de la naturaleza, que no puedo dejar de mencionar porque en 2024 se aprobó el Reglamento de la Unión Europea sobre restauración de la naturaleza, que incluye una obligación de preparar un Plan Nacional de Restauración y en el que venimos trabajando conjuntamente con otros ministerios, en particular con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también con las administraciones autonómicas y locales y con los agentes sociales, porque en este marco de restauración de la naturaleza se dedica también atención a los ecosistemas agrícolas y a su restauración, con medidas específicas de mejora de la biodiversidad de estos ecosistemas. Y para todo esto es esencial e imprescindible contar con las contribuciones de los agricultores.
Por otra parte, el reto demográfico nos interpela a garantizar que la transición ecológica genere oportunidades reales en el medio rural, que favorezcan el empleo, que permita el relevo generacional y la fijación de población. No puede haber transición ecológica sin territorio, ni territorio vivo sin personas que lo gestionen. Esta jornada creo que ha reforzado la necesidad de seguir trabajando en el diálogo. Ha habido una participación, creo que numerosa e interesante en lo que yo he podido presenciar. Y nuestro compromiso en el Ministerio es seguir impulsando políticas transversales que integren las dimensiones ambiental, social y territorial y que sitúen, en este caso, la agricultura familiar como aliada estratégica en la consecución de los objetivos climáticos y de biodiversidad. Y me gustaría cerrar esta jornada con un mensaje claro, con la convicción de que la agricultura familiar y la ganadería extensiva son pilares fundamentales para una transición ecológica justa, para la protección de nuestro patrimonio natural y para afrontar con garantías el reto demográfico. Y desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico seguiremos trabajando para que este papel sea reconocido, apoyado y fortalecido. Así que la mano tendida para trabajar juntos, como UPA ya sabe, que estamos a vuestra disposición para seguir profundizando en ese diálogo, en esas propuestas que nos permitan encontrar ese punto de equilibrio entre lo que es la producción y lo que es la conservación, que sea beneficioso para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús, por tu intervención en la clausura. Y bueno, deciros que hasta aquí hemos llegado ya, daros las gracias a todos y deciros...